Con respecto a lo aprendido en la unidad 4, la verdad que son temas muy interesantes. Los 5 están sumamente relacionados con todo lo que es el comercio internacional, pero los primeros 3 creo que fueron los que más llamaron mi atención, y no solamente eso, sino que siento que están sumamente relacionados. Primero, porque es la introducción al comercio, los tratados de libre comercio, que son uno de los pilares fundamentales en el comercio internacional, y por último lo que son las operaciones de comercio internacional, que son varias, incluyendo lo que es la balanza de pago, que es otro elemento muy importante en el comercio internacional. Esos son los 3 temas que más llamaron mi atención por su compatibilidad dentro del tema de comercio internacional, y por ello es que lo voy a explicar un poco, o tratar de interpretar las ideas más importantes que tomé del contenido que había en esta unidad 4. Comenzando con el tema de la introducción al comercio internacional. Para empezar, el comercio internacional se refiere a lo que son las operaciones globales que incorporan tanto exportaciones como importaciones de productos y servicios a nivel global. Este término económico se puede aplicar en diferentes países o industrias, porque básicamente son todas las transacciones relacionadas con el intercambio de bienes, servicios, recursos, tecnologías, ideas alrededor de todo el mundo. La importancia del comercio internacional radica en el crecimiento que tienen los países exportadores. Se impulsan también nuevos productos y se dan se mejoran las condiciones del consumidor final. Otro elemento bastante importante que pude recopilar dentro de la información es que el comercio internacional tiene como elemento muy importante los mercados internacionales, los cuales nos permiten como países estudiar, por ejemplo, dónde se busca exportar los servicios o bienes de nuestra economía local, cuáles son los mejores países o los mejores destinos para poder exportar. Mediante un estudio de mercado se indican, por ejemplo, los países con mayores beneficios, compatibilidad, tanto para exportar como para importar bienes o servicios, cualquiera de los dos. Dentro de todos los países hay ciertos aspectos que determinan lo que es el comercio internacional, como la riqueza que cada nación tiene, su diversidad regional, la lingüística múltiple que estos posean, o la multiplicidad lingüística y cultural también, porque es muy importante a la hora de hacer comercio con otros países. El tamaño del país, para que se pueda tener en cuenta qué pueden producir o cuánto pueden producir y cuánto no, y la diversidad de su población. Esto en cuanto al comercio internacional considero que es lo más importante de entender, y esto se relaciona directamente con el segundo tema, que es los tratados de libre comercio, o mejor conocidos como TLC, abreviados muy fácilmente. Estos son convenios de comercio internacional que se rigen por las normas de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en el cual básicamente 2 o más países hacen una rebaja en lo que son los aranceles para las exportaciones e importaciones, lo cual beneficia al comercio de los 2 países involucrados. Eso es lo más importante, que dentro de los TLC se busca los intereses comunes y se busca un beneficio común de ambos países. Los TLC son firmados por los gobiernos para crear zonas de libre comercio despejadas de aranceles o barreras tributarias a la hora de exportar o importar, pero esto no implica una obligación para crear una integración comercial entre los países. Es decir, por ejemplo, en Centroamérica se tiene un TLC, pero los países centroamericanos no se ven obligados a crear lazos comerciales entre ellos solo por el hecho de tener un tratado de libre comercio. Los principales objetivos de los TLC son principalmente eliminar cualquier tipo de barrera arancelaria o de medida que restrinja el comercio. De esta manera los productos o servicios son más fáciles de transportar porque se ahorran recursos, y a la hora de llegar al consumidor final pues son un poco más accesibles. Promover también las condiciones para una justa competencia entre los actores comerciales. De igual manera, proporcionar un marco de derechos adecuados para lo que es la protección de la propiedad intelectual. Estimular lo que es la producción también de las naciones involucradas,
y finalmente brindar espacios para resolución pacífica de conflictos, porque puede llegar a ocasionar que alguna de las partes no esté de acuerdo. Entonces tener este tipo de tratados puede fomentar también un espacio de diálogo, un espacio de negociación entre los países involucrados, que pues a veces no solamente por temas comerciales o económicos. Las ventajas de los TLC son que tienen muchas facilidades para la exportación e importación entre los países firmantes, debido a que se reducen estas barreras arancelarias. También se introducen condiciones fijas en el comercio que brindan estabilidad, fomentan inversión extranjera. También permite la exportación a los países vecinos en aquellos rubros donde los productos o servicios son mejores a los de la economía o los de la producción local. Sin embargo, igualmente hay desventajas, como el beneficio a los países que tienen mayor poder adquisitivo. Pueden contribuir al aumento del desempleo también y la inestabilidad económica, y también puede fomentar lo que es la deslocalización empresarial. Durante todo el proceso, lo más importante es que todas las partes involucradas estén de acuerdo con los intereses de cada uno y que puedan llegar a un punto medio para tener una buena participación dentro de lo que es el tratado. La negociación de un TLC: en la primera etapa los participantes presentan sus propuestas y sus contrapropuestas también. En la segunda etapa los países participantes buscan lo que son acuerdos iniciales en áreas donde se puede tener lo que es una visión compartida, y se abordan finalmente los temas más complejos en donde ya caen las diferencias y se requiere un real esfuerzo de negociación para buscar soluciones que beneficien a ambas partes, porque de eso se trata un tratado: que ambas partes estén de acuerdo, estén conformes y que tengan ventajas en común a la hora de firmarlos. Bueno, en esto, haciendo un paréntesis, el tema número 4 de los Incoterms se me hace muy interesante, porque creo que son a la vez igual como los tratados de libre comercio, porque crean como esa responsabilidad, pero también no son como una obligación hacia los países el integrarse, el tenerlos, el que sin esto no puedan trabajar. Al contrario, esto se hace como para tener una mejor comprensión, que los intereses de ambos se sientan seguros a la hora de comerciar, también tener como un beneficio económico, porque pues de eso se trata también, de reducir costos, y de que al final al consumidor que le va a llegar, a la población en este caso, pues pueda tener como una mayor seguridad de que está consumiendo algo a un menor precio. En el caso de los Incoterms, es eso de la responsabilidad que tiene hasta que llega a manos del consumidor final ante cualquier imprevisto. Es como un tipo de seguro que se ha creado en el caso del comercio internacional. Con respecto al tema de las operaciones de comercio internacional, comenzando con uno de los principales dentro del comercio internacional, que es la balanza de pagos, que tiene como su principal objetivo proporcionar información que sea veraz sobre la situación y también el desempeño comercial o financiero del sector externo que tiene una economía. Estudiar lo que es la balanza de pagos implica hacer un análisis bastante profundo de las políticas macroeconómicas que permiten preservar el equilibrio externo de una economía nacional. En palabras bastante generales, la balanza de pagos de un país es el resumen de todas las transacciones económicas que el país tiene con el resto del mundo. Esto permite informar al gobierno local sobre cuál es la posición internacional que tiene su país, y así lo pueden ayudar a formular distintas políticas, ya sean monetarias, fiscales y comerciales. Una mala posición se puede generar por un desequilibrio en la balanza de pagos, que esto va a impedir el crecimiento económico, un crecimiento alto y un crecimiento sostenible. Esto se conoce como estrangulamiento externo, basado en los problemas de un país para crecer económicamente de manera sostenida. Claramente, un desequilibrio en la balanza de pagos no solo es un problema para el país, sino también una visión externa, sobre todo en cuestiones de inversión, porque una balanza de pagos desequilibrada pues refleja cómo está la economía de un país, y claramente no va a haber una seguridad fiscal o monetaria para los inversionistas que quieran venir al país. Entonces pues siempre es importante mantener una balanza de pagos equilibrada.
La balanza de pagos como tal se divide en lo que es cuenta corriente, la cual representa los flujos reales de lo que es toda la economía y se compone de todas las mercancías, los servicios, la renta de la inversión, la renta de inversión directa también y las transferencias unilaterales. Y por otro lado tenemos lo que es la cuenta de capital, que muestra el cambio que tienen los activos de un país en el exterior. Eso se incluye lo que es la inversión directa y la inversión en cartera. Entonces, de manera de resumen general, podemos decir que el comercio internacional son todas estas transacciones que se realizan en cuestión de importación y exportación y que está relacionado con todo, con la balanza de pagos, porque un mal funcionamiento, una mala estrategia, un mal proceso de comercio internacional puede desequilibrar lo que es la balanza de pagos, pero también esto a su vez se puede generar una ventaja por medio de los TLC, de los tratados de libre comercio, que permiten no solo reducir costos, sino también, pues, como dijimos, no tampoco obliga a una integración económica, pero sí puede crear las pautas para llegar a una. Entonces es muy importante que los países sepan manejar esto de comercio internacional y para llevar una mejor producción, un mejor control de todo lo relacionado con el comercio internacional.